Hola gente, ¿cómo están? Arrancó un nuevo torneo, arrancó una nueva ilusión, porque Newell's se quedó con los 3 puntos en casa al ganarle a Platense en la noche de viernes por este inicio de la liga profesional, donde vamos a hablar sobre lo que sucedió en el transcurso del encuentro ante Calamar, un partido que primero hay que desarrollar lo que fue la previa del partido, cosas que sucedieron antes del inicio del partido, antes de conocerse la alineación titular, porque hay una historia de trasfondo con respecto a algunos cambios que puso la Riera en cancha, porque vimos que atajó Hoyos, jugaron de titulares Cachabue y Balsi, y encima cambió el esquema táctico que venía proponiendo siempre. Pasó del 4-3-3 al 4-4-2. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió, cómo es la historia. Después de lo que fue la conferencia de prensa del entrenador post partido, colegas le preguntaron por la situación de Ramiro Macaño, por qué no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes y en su lugar estaba el juvenil Reinati. Y el entrenador aclaró primero que por indisciplina ante el cuerpo técnico se decidió una sanción y que el jugador no estuviese concentrado para el encuentro y el inicio de este campeonato. Más que nada por la comunicación de que no iba a ser el titular de ahora en más, sino Lucas Hoyos, que tuvo una noche correcta, si se puede decir, porque no desentonó. Hubo una que otra cosa en la salida que no me gustó, pero después vamos a ir hablando mientras desarrollamos lo sucedido en la noche de viernes. Pero ¿qué sucedió en el partido ante el Calamar? Y lo mismo que se venía repitiendo del torneo pasado, un Newell que por el juego básicamente brilló por su ausencia, un equipo de la dupla Orsi Gómez que básicamente te vino a plantear el mismo esquema y el mismo estilo de partido que sucedió en la Copa de la Liga pasada, cuando el partido había terminado 0-0 en esa ocasión, pero con la salvedad que en esta ocasión no se replegaron tanto atrás como en aquella ocasión, sino que jugaron más adelantados, presionaron más sobre la salida de Newell's e hicieron incómodo la circulación de pelota del equipo del uruguayo Larriera, que básicamente, si hablamos del juego de Newell's, ustedes que vieron el encuentro sabrán decir que fue un dolor de ojos ver el trámite del partido hasta el primer gol del partido. Vimos cómo la circulación de la pelota era monótona, era intrascendente, siempre la búsqueda incesante de Vanega para que hiciera algo distinto, porque si la pelota no pasaba por sus pies, básicamente las acciones de peligro o generar situaciones de peligro para llegar al arco de Cosani eran pocas y nulas. Porque encima la jugada más destacada de ese primer tiempo fue en una en donde, más que nada, tomaron la pelota entre las pocas veces que combinaron Armando Méndez y Cachabue, que jugaba una especie de volante interno tirado a 8. Tiene un centro de zurda que la recibe solo dentro del área Guillermo Balsi, que se la deja al medio para que definiese Panchito González, que la agarró muy mordida y la termina tapando bien abajo Cosani, siendo una de las situaciones más claras. Previamente, en una combinación por izquierda entre Balsi, Vanega y Angelo Martino, que se proyectó, se metió dentro del área, le remata de zurda y apenas la pelota pasó por afuera del arco. Pero después eso, poco y nada de Newell's en esa primera mitad, en donde, vuelvo a repetir, juego cortado, un Platense que de contra aprovechaba lo poco que podía generar el Calamar en cuanto al juego ofensivo, porque, vuelvo a repetir, era básicamente lo que habían propuesto el torneo pasado. Saque largo, que Pellegrino se vaya a fajar con Glavinovich y con Velázquez,
y que los volantes que jugasen por afuera del conjunto de Platense superasen la posición de y ganarle las espaldas tanto a Martino por un costado y a Armando Méndez por el otro. Más aún cuando en el esquema que propuso la Riera no tenías extremos que ayudasen a bajar. Tenías más jugadores en el medio, eso sí, que dificultaba que atacasen por ese espacio, pero siempre alguna que de otra manera le terminaban ganando la espalda, ya sea con Marsic tirando pelotazos largos por la banda para que se proyectase los volantes ofensivos del conjunto del Calamar, que después no pasaba poco y nada porque Pellegrino bajaba tanto a pivotear para que jugara a sus compañeros que no hacía tiempo para llegar adentro del área cuando le tirasen un centro. Pero eso en sí no preocupó a Newell porque no tuvo mucha tarea Lucas Hoyos en ese sentido, pero desnudó unas falencias que si te agarra otro equipo va a ser complicado. Y más aún cuando tenés esta especie de mini torneo en donde jugás con los mismos jugadores que arrancaste el torneo pasado y después tenés el parate por Copa América, como dijimos en videos anteriores, en donde te tenés que reforzar y todo parece indicar que va a tener que salir a buscar un arquero. Viendo cómo está la situación Macaño, Misael Jaime tampoco y Chaverano no estuvo convocado por una lesión. Vimos que el Piri Bangioni quedó afuera de la lista de concentrados. Y en cuanto al encuentro, era eso: pelotazos, jugar a la espalda de los laterales de Newell's y tener alguna que otra chance de pelota parada para Platense que, repito, se paró más adelante, pero el esquema seguía siendo el mismo. Y era aprovechar la única oportunidad que tenías. Y después cuando Newell's, vos veías que el juego se hacía monótono, había murmullos en el estadio más que nada por la intrascendencia a la hora de manejar la pelota. Pero la intencionalidad estaba ahí, pero vos veías que el juego era prácticamente nulo y poco. Balsi volvió a demostrar que no sé por qué sigue estando en Newell's. Si en este mercado de pases que se viene no lo das a préstamo para que se foguee en otro equipo, viejo, no hay explicación para que siga estando en el club. Es malo para el jugador. Encima que cuando el altoparlante de la voz del estadio nombró al jugador cuando le tocó salir del campo de juego, la catarata de chiflidos que hubo para el jugador salido de las divisiones inferiores era una cosa de no creer porque la gente ya está cansada. Hay jugadores que en sí tienen un ciclo cumplido, por así decirlo, y los sucesivos entrenadores que lo colocaron y vieron y encima que él no responde, es un problema para él. Pero siguiendo con el juego, después la segunda mitad era básicamente lo mismo. Newell's trató de adelantar más la línea defensiva y tirarlo más a campo propio a Platense. En sí, la dupla Orsi Gómez trataba de que no se replegaran tanto, que tuvieran ese posicionamiento de mitad de cancha hacia adelante que supo tener en el primer tiempo, pero que no complicaba a la defensa y a Hoyos. Pero algunas acciones de pelota parada, Newell todavía sigue teniendo una deficiencia terrible. Hubo una ocasión en la que tiraron un centro dentro del área, cabeció solo Pellegrino y Hoyos bien ubicado la termina atrapando bien, que fue prácticamente la ocasión más clara que tuvo Platense todo el partido. Después tuvo una Lisandro Montenegro, que está a préstamo en el Calamar, en donde Glavinovic se hizo un quilombo con la pelota, trató de despejar, se le trababa. Después de la presión constante de la delantera del conjunto del Marrón, presiona, recupera la pelota, tiran un centro, la termina peinando Angelo Martino, que era la marca en ese instante de Pellegrino,
que menos mal que los centros eran malos, porque le lleva 2 cabezas de ventaja, y la termina recibiendo solo en el área Lisandro Montenegro, que se puso nervioso, no sé qué le pasó, porque tenía todo el tiempo del mundo para pararla, acomodarse, rematar y hacer el gol, y la termina calzando así de primera y la manda a cualquier parte, y lamentándose todo Platense de la ocasión más clara y de todo el encuentro que tuvo. Era lo que esperaba conseguir cuando Newell estuviese desarmado o presionar bien en la salida, pero después no terminó ocurriendo eso y poco más. Newell seguía con lo mismo, tratar de pasar por el medio, que las proyecciones de Méndez y de Martino por las bandas terminasen en centros para el Colo Ramírez, que nunca le cayó una bien. Si bien tuvo una que se la dejaron bien servida, porque ya caía de la tribuna las puteadas, ya se sentía de que la situación no iba para más, y ya ahí la Riera empezó a meter variantes. Ingresó Brian Aguirre, el jugador que iba a cambiar la historia. También iba a ingresar el juvenil Tirado y el Pájaro Shore más adelante, lo mismo que Guillermo May. Y el propio Julián Fernández en lugar de Cachabue, que después de un desborde que lo terminás agarrando mal parado a Platense, porque la recuperaste en la mitad, cosa que se le exigía mucho a estos jugadores, presioná la mitad, tratá de forzar el error del rival, no esperarlo demasiado, que circule con la pelota y todo lo que ello implica. La recupera Martino, que se la saca a Luis Miguel Angulo, que había ingresado en la segunda mitad. Se la termina quedando Brian Aguirre. Muchos se quedaban parados en algún momento porque pensaban que Merlos iba a cobrar falta del lateral izquierdo. Dijo siga, siga. La agarra Brian, que se proyecta en el 1-1, le gana su marcador, tira el centro, la termina peinando, no sé si Vázquez o Suso, la termina recibiendo solo dentro del área Jerónimo Cachabue, que la para de pecho, que en esta ocasión no pudo contener Cosani, como había sucedido en minutos anteriores. Remata de volea, la clava por arriba y ponía el 1-0 que Newell necesitaba como el agua. Esta apertura de marcador vuelvo a repetir, todo lo que sucedió en la semana con el arquero, con la lista de concentrados, que se conocieron jugadores que no fueron convocados, y parecía de que ya la historia era otra. Después de Cosani empezó a sacar más rápido, estuvo haciendo tiempo prácticamente todo el partido. Se desparramó Platense y ahí tuvo espacios Newells. Más aún cuando las variantes empezaron a hacer lo suyo, aprovechando los espacios que dejaba el rival ante la búsqueda imperiosa del empate. Y después sobre el final, May recibe en el medio, encara, le hacen falta. Tiro libre que lo termina ejecutando el propio Brian Aguirre, que había entrado muy bien, que necesitaba este partido para demostrar lo que puede hacer. Tiro libre por abajo de la barrera, se le cuela al arquero y en el minuto 93 ponía el 2-0 y sentenciaba la historia. Para un Newell's que necesitaba este arranque con estos 3 puntos en casa, porque va a ser muy importante en este pequeño tramo de acá hasta que inicie la Copa América, de obtener la mayor cantidad de puntos posibles y que los 3 puntos siempre se queden en casa, que es lo ideal. Pero después vemos que el rival hace lo suyo y que Newell's también, sus errores terminan perjudicándose a sí mismo. Pero sobre el final pudo demostrar que Newell's tiene con qué. Hay jugadores que pueden levantar su rendimiento, hay otros que no pueden seguir. Y veremos cómo sigue la historia de Mauricio Larriera cuando tengan que él y el equipo viajar a Entre Ríos para jugar ante Deportivo Riestra por los 16avos de final de la Copa Argentina, cuyo resultado puede marcar un antes y un después en la historia de este cuerpo técnico. Yo por mi parte me estoy retirando y nos estaremos encontrando en el próximo encuentro.